Iglesia Temuco Poniente de la Alianza Cristiana y Misionera. Ubicada en Martín Lutero 02571 en el Portal de la Frontera en Temuco. Presenta su culto dominical. Todos los domingos a las 11:30 horas. Bienvenidos.
Hola queridos hermanos, qué alegría tener un nuevo día para alabar al Señor. Queremos invitarte a que te alegres, a que te edifiques ahí en donde estás y cantes con nosotros esta hermosa alabanza que dice: has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que no puedo enumerarlas. Así es que yo creo que todos pensamos que así ha sido este tiempo, y alaba al Señor allí en donde estás. Asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Busquen en sus Biblias, hermanos queridos, vayan allí al libro de Génesis. Ahí vamos a recorrer algunos versículos, ¿ya? Y hoy vamos a abordar una reflexión sobre el propósito de Dios para el matrimonio y la familia. Hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre la familia y el desafío de la masculinidad, la familia y el desafío de la feminidad. Y hoy vamos a hablar de la familia y el desafío de cumplir el propósito de Dios. ¿Ya? ¿Cómo se cumple el propósito de Dios en relación con la familia? Dios tiene planes para las familias, por eso, por alguna razón la constituyó, la formó, ¿ya? Y de hecho tienen que haber cosas muy esenciales porque es una de las instituciones más antiguas de la historia humana. Entonces tiene que ser fundamental lo que Dios dice con respecto a cómo debemos ser y qué debemos hacer, ¿cierto?, de acuerdo a sus planes con respecto a nuestras familias. Bueno, podríamos preguntarnos, sí, antes de entrar a hablar sobre este tema, preguntarnos quizás cuál es ese propósito fundamental de Dios para toda la creación. ¿Por qué Dios habrá creado toda la creación? Antes Viviana estaba leyendo el Salmo 19, cantábamos también, ¿cierto?, que tu gloria, Señor, de tu gloria, que se manifieste. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios creó este universo? ¿Por qué Dios creó este mundo? ¿Por qué Dios creó todas las cosas que existen? Y dentro de todas esas cosas que existen, creó al ser humano. Es interesante porque quizás pensamos nosotros que Dios creó al universo, o creó, el propósito fundamental de Dios es que el hombre sea salvo. Bueno, eso es después que el hombre cayó. Entonces Dios, uno de los propósitos es que el hombre, todos puedan llegar a la salvación a través de Cristo. Pero hay un propósito más fundamental. Y me gustaría que viéramos Habacuc capítulo 2, verso 14. Creo que este versículo resume, hermano, de manera magistral el propósito fundamental de Dios
por qué Dios creó todas las cosas, al hombre, ¿cierto?, al ser humano, instituyó la familia, etcétera, etcétera. Dice este versículo, el conocimiento de su gloria llene toda la tierra como las aguas cubren el mar. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Porque más que la salvación, más que, ¿cierto?, podamos pedir perdón, más que muchas otras cosas, hay un propósito final, esencial, ya, que es rector en toda la Biblia, que es que la gloria de Dios. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando, hermanos, de lo que Dios es, de sus atributos, de sus cualidades, ya, de su majestad, de su esencia. Llene toda la tierra, cubra toda la tierra, como esas aguas que cubren el mar. Ciertamente ese propósito esencial, yo les quiero decir que no se cumplirá hasta que Cristo retorne y se establezca su reino en esta tierra. Como que vamos con la esperanza para allá, pero con esto, bueno, sí. Pero, mientras tanto, sobre la base de su obra acabada en la cruz, Cristo nos llama a estar orando, perseverando y trabajar para extender ese reino sobre este mundo. Amén. Como en nuestras vidas también, como en la familia, como en la sociedad, como, ¿cierto?, en la política, como en la economía, como en la educación, como en la salud, ¿cierto?, que su reino se extienda y se comience a establecer en todos estos ámbitos, en todas estas esferas, sobre todo el mundo. Amén. Fíjense que para cumplir este propósito, Dios tiene una estrategia, ¿ya? Sin duda se va a completar cuando Cristo venga, pero antes nosotros tenemos que avanzar, trabajar, ¿cierto?, tratar de manifestar, mostrar la gloria de Dios en las diferentes esferas. Y Dios tiene una estrategia, ¿cómo quiere Él que se cumpla este propósito? Fíjense que es un proceso de transformación a fondo, profundo, que comienza en la mente y en el corazón del hombre por el poder transformador del Evangelio. Cuando el Evangelio llega a una persona, llega el mensaje del Evangelio a una persona, esa persona no es la misma. Ayer hablábamos con los jóvenes en un discipulado que estamos haciendo sobre el arrepentimiento, la doctrina del arrepentimiento. Y cuando uno llega a arrepentirse, ya esa persona hace un cambio. Iba hacia un sentido de la vida y luego vuelve y se direcciona hacia Dios y hacia los propósitos que Dios tiene para con él. Entonces, así comienza a cumplir ese propósito Dios. Comienza con la transformación profunda de las personas cuando llegan al Evangelio, nacen de nuevo como nuevas criaturas, como lo dice Juan capítulo 3, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 5, 17, cuando dice, ¿cierto?, ese pasaje tan, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando viene el Señor a la vida a través del Espíritu Santo, somos llenados con el Espíritu. Y somos capacitados para cumplir esa voluntad de Dios que antes nos era ajena. Antes no la podíamos ver, no podíamos contemplarla y tampoco podíamos vivirla, porque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, ¿verdad? Pero una vez que llega Cristo, ya podemos cumplir esa voluntad de Dios y cumplir esos propósitos que Dios tiene con la creación nuestra y con la creación de todas las cosas. Y a partir de ahí, hermanos, ahí dice individual, después familia, comienza esa transformación, comienza a extenderse esa transformación a todas las esferas sociales, a través del individuo, es decir, a través de usted, a través de mí. Luego pasa a la familia, a la comunidad, a la sociedad, a una nación o a las naciones, al mundo entero. Y eso es lo que ha hecho el Evangelio, hermanos. La Iglesia de Cristo en estos más de 2000 años que tenemos como existencia después que Cristo ascendió a los cielos. La Iglesia, el Evangelio ha corrido, ¿cierto? El reino de Dios se ha establecido en este mundo y ha llegado a lugares donde nunca antes
habían pensado en un mensaje como este. Y ha transformado personas, familias, culturas, ciudades, naciones. Es poderoso. Y lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga para establecer todas las cosas. Aleluya, hermanos. Y no es porque aquí, yo no veo que son pocos, yo veo que son muchos. Veo un gimnasio lleno, veo un estadio lleno. Por eso es que predico con tanta pasión, hermanos. Porque este mensaje no hay que callarlo y hay que enfatizarlo con toda autoridad, con mucha claridad. Bueno, hermanos, fíjense que esa es la estrategia de Dios. Y cuando la familia, cuando el esposo o cuando la esposa siguen el camino de Dios, o cuando el matrimonio, ¿cierto?, y los hijos siguen el camino de Dios, estos son bendecidos. Son bendecidos. Dígame que no es así. Cuando usted llegó a Cristo, cuando usted llegó al Evangelio, llegó al conocimiento de la gracia de Cristo, dígame que su familia no ha sido rodeada, no ha sido bendecida, no ha sido levantada, no ha sido restaurada. Este es un testimonio que todos nosotros tenemos. Todos. Y de esta familia que ha sido restaurada y sanada, se levanta una descendencia distinta, una descendencia piadosa, una descendencia compasiva, una descendencia que hace bien a la sociedad. Es en esta esfera social, que es la familia, hermanos, donde Dios prepara, porque el Evangelio llega, Cristo, las buenas nuevas de salvación, la transformación llega, y es en este núcleo, es en esta esfera social, la familia, donde Dios prepara meticulosamente a los hijos, a nuestros descendientes, para ejercer dominio en todas las áreas de la sociedad a su debido tiempo. Mire a esos niños que están alrededor nuestro. Si ellos son formados y guiados bajo el alero del cristianismo, de la palabra de Dios, por sus padres, usted sabe lo que van a poder influir en la vida de nuestra sociedad. Tremendamente. Tremendamente. Pero si son criados bajo esta cosmovisión, hermanos, cuando los hijos asumen puestos de influencia en las distintas esferas sociales, estas serán transformadas y reflejarán cada vez más el conocimiento y la justicia de Dios, donde ellos están plantados. Cuando esto sucede, queridos hermanos, cuando la descendencia de los creyentes, cuando la descendencia del pueblo de Dios se posiciona en las diferentes esferas sociales, hay transformación. Y cuando esto sucede, cuando estos hijos, cuando esta prole que viene detrás de los hombres y mujeres que creen, se va estableciendo en las diferentes esferas sociales, la nación, ojo, la nación recibe bendición y transformación. Las instituciones de nuestra nación reciben bendición y transformación. La familia, queridos hermanos, es importante en el plan de Dios, porque en la familia es donde se disipula el corazón de los hijos, para que la causa de Cristo en el mundo siga adelante a través de las generaciones y generaciones. Si nosotros nos descuidamos con nuestros hijos, entonces eso puede coartarse, puede romperse. Según como sean las familias, así serán las naciones. Así serán las naciones.
Bueno, y hablando de naciones, en relación a las naciones, estamos como país en elecciones presidenciales y parlamentarias, ¿verdad? ¿Quién fue a votar? Uno. Los demás vamos todos después del culto, ¿verdad? Primero venimos a consagrarnos, a pedir dirección al Señor. No, bien. Muy bien, sí. Está bien. Y luego, ¿cierto? Vamos, después de toda esta unción, vamos a nosotros a sufragar, ¿verdad? Donde quiera que estemos, aunque tengamos que hacer fila, tenemos que hacerlo. Amén. Muy bien. Y dicen que estas votaciones están siendo muy reñidas, ¿verdad? Y se están escogiendo a los parlamentarios, a quienes nos van a gobernar, ¿cierto? Van a gobernar los destinos de nuestra nación. Y hay mucha incertidumbre, hermanos, como nunca antes ha habido. Y no solamente incertidumbre, también hay temores, ¿verdad? De quiénes podrán gobernar nuestro país, de derecha, de izquierda, de centro, ya no sabemos ni para dónde vamos, ¿cierto? Y hay mucha incertidumbre frente a eso. Y en este contexto, hermano, y fíjense lo importante de la familia, de su prole, de su descendencia, etcétera, etcétera. Porque en este contexto donde estamos justamente eligiendo los gobernantes de nuestro país, yo quiero destacar las palabras de un hombre que se llama Teodoro Cuyler, un destacado pastor presbiteriano y escritor religioso en los Estados Unidos que vivió en el año 1822 al año 1909. Él dijo en relación a quienes gobernaban en ese tiempo, lea ahí y yo se lo voy a repetir acá. Dice él así: poco me preocupa el gobierno que preside en Washington, en comparación con el gobierno que rige sobre millones de familias estadounidenses. Ninguna administración puede perjudicarnos realmente si la vida del hogar es piadosa, compasiva, sujeta a Dios. Ninguna administración puede perjudicarnos si la familia, el hogar está sujeto, está establecido, es un hogar piadoso, compasivo, sujeto a Dios. Y fíjense cómo sigue diciendo, y ninguna estadística ni legislación puede salvarnos si nuestros hogares son moradas de desenfreno y libertinaje. ¿Qué le parece? Porque el hogar rige por sobre la nación, los hogares. Su hogar es el que gobierna una nación. No son las personas que están allá arriba. En silencio. Qué interesante, hermanos. Es para pensar, ¿verdad? La familia, queridos hermanos, es importante en el plan de Dios. La familia tiene un rol fundamental para la transformación de las naciones a través de sus descendencias, a través de su prole, de sus descendientes. Dios creó el matrimonio y la familia para llevar a cabo esa transformación y llenar la tierra de su gloria. ¿Se acuerdan del propósito fundamental, esencial? Que la gloria de Dios llene la tierra. Pero Dios tenía la estrategia y lo hace a través del individuo, la familia. Y así se inyecta, se inspira a la comunidad y a la nación. Dios creó al matrimonio y a la familia para llevar a cabo esa transformación. Después que Dios, ¿y cómo lo va a hacer? Bueno, Dios tiene su estrategia, pues dijimos. Después que Dios bendijo a Adán y a Eva, la primera pareja, y la colocó en un hermoso jardín, ¿verdad? Les encomendó la tarea de Génesis 1:28,
Todos se lo saben, ¿verdad? ¿Qué dice? Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Este mandato, queridos hermanos, no solamente se quedó allí, aunque allí Génesis es el semillero, ¿cierto?, para todo el plan de Dios, para toda la proyección incluso de la Escritura y de los principios que venían en el futuro. Pero este mandato no solamente se quedó allí, sino que en Génesis 2:15 se amplía este mandato. Y el Señor dice en verso 15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es decir, le incorporó otras cositas allí. Estas áreas, hermanos, se denominan el mandato cultural. Un mandato cultural de Dios. Adán y Eva y su descendencia, como portadores de la imagen de Dios, debían reinar en nombre de Dios como reyes sobre toda esta maravillosa creación. Ese era el propósito de Dios. Ellos tenían que sojuzgar, ellos tenían que cultivar, ellos tenían que cuidar, ellos tenían que multiplicarse, tenían que llenar la tierra, sojuzgarla, ejercer dominio sobre ella, sobre los peces, sobre la creación, sobre todas las cosas. El plan de Dios era que este hombre que había creado y esta mujer que había creado, que portaban su imagen, debían reinar en el nombre de Dios, como reyes, en esta hermosa creación. Debían, fíjense, usar su creatividad, su imaginación para poder crear una cultura que glorificara a Dios. Esa era la idea de Dios. Y esa es la idea que aún prima en medio de su pueblo. Ellos tenían que, queridos hermanos, edificar una cultura de vida junto como matrimonios y con la prole que tendrían. Una cultura que glorificara a Dios. Debían desarrollar nuevas obras de arte, debían crear música, deberían crear poesía, ciencia, tecnología, etc. Y el propósito de Dios a través de ellos era y es aún llenar la tierra con el conocimiento de su gloria, según Hebreos 2:14, ¿verdad? Qué hermoso. ¿Sí o no? Yo estaría gritando un aleluya aquí, hermanos, porque somos llamados a eso. ¡Qué privilegio más grande, hermanos! Entonces, el matrimonio y la familia existe, hermano, para engendrar una descendencia piadosa que glorifica a Dios. Y comienza con este primer mandamiento que Dios da en la Escritura, allí en Génesis 1:28. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Este mandato, hermanos, se repite con Noé, después que, cierto, Dios llenó la tierra de agua, exterminó a toda la humanidad y solamente salvó a animales y a una familia, a Noé. Y después de este diluvio, nuevamente en Génesis 9:1, vuelve a repetirse, Dios le habla a Noé y vuelve a repetirse este mandato esencial, cultural. Y en Malaquías 2:15, Dios lo clarifica aún de mejor manera. Fíjense lo que dice Malaquías 2:15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Si estás lejos de tu esposa, tienes que unirte porque el Señor nos hizo uno. Bueno, ahora tenemos que guardar el distanciamiento, ¿verdad? Pero nos hizo uno, dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de ustedes? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón
y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¡Qué maravilloso! Esposa, pégale el codazo ahí, o bueno, un puñito porque está más lejos ahora, a su esposo, porque este mandato sigue vigente, tan vigente. Este pasaje, queridos hermanos, establece claramente la intención de Dios. Claramente. Dios instituyó el matrimonio con el propósito de multiplicar una generación, una descendencia, un linaje piadoso que reflejara su imagen y su gloria por toda la faz de la tierra. Si lo ponemos a nivel nuestro, hermanos, si lo tratamos de reflexionar nosotros, imagínense, no hay nada más milagroso que una sociedad con Dios, que una complicidad con Dios entre Dios, el hombre y la mujer, para la creación de un ser humano completamente nuevo. Imagínense cómo Dios se asocia con el hombre y con la mujer para traer a través de ellos un ser humano distinto, nuevo. Se hace cómplice con nosotros para generar descendencia. Cada hijo, hermanos, es un ser único, de increíble complejidad. No los mire con distanciamiento porque a algunos se les es más fácil, ¿cierto?, los estudios y el otro no tanto. Pero cada hijo es único y de increíble complejidad, con elevados designios, propósitos de Dios para ellos. Una persona completa es dotado de una mente genial, maravillosa, de una voluntad y de un espíritu eterno que encierra un gran potencial y un incalculable valor. Y fíjense, ¿forjado dónde? Forjado en la unión íntima del hombre y la mujer. Bueno, ese es el propósito de Dios cuando crea al hombre y a la mujer. El propósito de la masculinidad y el propósito de la feminidad. Es procrear, es llenar la tierra con una prole, con una descendencia que glorifique su nombre. Hermanos, dentro de este pasaje que leímos de Génesis 1:28, la multiplicación es uno de los propósitos primordiales del matrimonio y la familia. Aunque no basta tener hijos, ojo, el Señor quiere hijos, pero hijos piadosos, compasivos, que reflejen su gloria. Y para lograr este objetivo de tener este tipo de hijos, de descendencia, el Señor diseñó el matrimonio, la familia, y definió roles del marido y de la mujer para formar el entorno perfecto para criar, para instruir, para disciplinar a los hijos. Y aquí, hermanos, imagínense hoy en día que la gente no quiere tener hijos. Le ponemos medida. En Villarrica yo tenía un hermano muy cercano y amigo también cuando llegué a la iglesia de Villarrica, que él no tenía este sistema de planificación familiar, ¿ya? Y ya tenía 9 hijos. En ese tiempo, años 90, ya no se veían familias grandes. 9 hijos. Y eran una escalerita, uno tras otro, que él llegaba a la escuela dominical con ellos. ¿Ya? Era como un patito con todos los patitos que le siguen, ¿verdad? Y cuando cruzan una calle y van para un charco, no sé. Y así se veía. Y era constante, constante. Cada domingo usted lo veía que llegaba con su prole. Y hoy en día, como tenemos nosotros, y me imagino él con estos 9 hijos,
cómo Él sembró el reino, los principios del reino en la vida de ellos. Y cómo estos hijos, después ya grandes, ¿cierto?, se movieron en diferentes esferas sociales y ellos llevaron la cultura del reino donde estaban, donde comenzaban a desarrollar su vida. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 2. Hubiese querido 5, hermanos, pero ya lo hemos conversado con Carla. 2. A veces tienen 1. A veces ya no quieren tener hijos. La próxima semana nuestra hermana María Eugenia va a tocar un tema de la familia y el desafío de la maternidad. Y yo creo que ella nos va a adentrar mucho en un tema como este. Realmente. Imagínese si usted hubiese tenido 6 hijos. Póngase en esta situación. Hagamos un ejercicio, ¿ya?, para estimular la visión. ¿Cómo podría ser, ya?, sobre lo relevante de tener hijos y de poderlos proyectar en una cultura de reino y que estos puedan influir en la sociedad. Si usted y su esposa tuvieran que criar 6 hijos piadosos y cada uno de ellos criara otros 6 y así sucesivamente, por 5 generaciones, hermanos, el número total de creyentes devotos que honrara a Dios, seguidores de Cristo y servidores de su país, sumarían 7.776. En esa pequeña suma, ¿sí?, o ecuación. ¿Se imagina cómo el efecto podría influenciar? Y no solamente en el presente, sino en el futuro, a futuras generaciones. Piense en el impacto que esto podría causar en nuestra nación y en el mundo. Sería fantástico, ¿verdad? Bueno, hagamos algo de aplicación en esto. ¿Podría usted destacar una lista de por qué cosas valora usted a su hijo? Así, a vuelo de pájaro, ¿verdad?, como dicen. ¿Por qué valoramos a nuestros hijos? ¿Por qué los valoramos? ¿Está dispuesto a hacer sacrificios para tener hijos? Porque hoy en día no se quieren tener. Y enseñarles los caminos del Señor. ¿Estamos dispuestos a eso? Porque amerita renuncia, sacrificio, entrega. ¿Verdad? Negación. Incluso en las madres, negación de su propio cuerpo, de su figura, que hoy en día no la quieren perder. Pero hay buenas dietas, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar para dedicarse a criar hijos que amen y honren a Dios? Podrían ser preguntas que deberíamos de hacernos. ¿Qué me está entorpeciendo este privilegio de poder criar hijos que puedan impactar en el mundo con una visión, con una cosmovisión bíblica? Hermanos queridos, el plan de Dios, la familia está en el plan de Dios para llenar la tierra de su gloria. Y en el plan de Dios es que las familias cristianas se multipliquen, sean fecundas, tengan hijos. No nos neguemos a eso, ¿verdad? Pero no solamente la idea es tener hijos, sino que también es importante que los padres los eduquen o los preparen para que cumplan el propósito de Dios. Porque podemos tener hijos, pero no los preparamos para que se proyecten, para que cumplan ese propósito que Dios tiene con ellos. Hay unas palabras de
un gran hombre, Philip Lancaster, que dice lo siguiente con respecto a la familia, ¿ya? Porque la Biblia resalta, hermano, la importancia de la familia como primer campo de instrucción del carácter piadoso y maduro de los hijos. Si su hijo sale de su regazo sin tener un carácter maduro, es porque usted y yo no hemos hecho la pega como padres. No las hemos hecho. O hemos consentido demasiado, o hemos sido muy radicales y duros con ellos, que a la larga ellos, ¿cierto?, no van creando un carácter maduro que les permita desarrollarse de manera autónoma y responsable. Pero este hombre, Philip Lancaster, dice, la familia ha sido a través de los tiempos la escuela de la fe de cada generación. Fíjense lo importante de la familia. No solamente de tener los hijos, sino de educarlos, ¿cierto?, de prepararlos para la vida. El primer centro en el que ha tenido lugar el discipulado cristiano es la familia, no la iglesia de niños. Es la familia. Nosotros no podemos descansar en lo que pueden hacer las iglesias, las instituciones, las escuelas dominicales para educar a nuestros hijos en el discipulado cristiano. Tiene que ser en el hogar. El futuro se moldea, dice este hombre, de generación en generación en los hogares. Es allí. El hogar es el terreno principal para vivir la vida cristiana. Y sigue diciendo, en el hogar se manifiestan a diario las experiencias más profundas del ser humano. Fíjense, es allí donde se viven las cosas que al hombre le permiten descubrir, experimentar, ¿cierto?, crecer, humillarse, fortalecerse, etc. Es en el hogar donde se manifiestan a diario las experiencias más profundas del ser humano. Se manifiesta el pecado, porque en el hogar también se manifiesta el pecado, tanto de los padres como de los hijos. Se manifiestan las ofensas, se manifiesta la reconciliación, pero también se ven destellos de santidad en el hogar. En el hogar se enseña con paciencia al que le cuesta aprender. Se le apoya. Pero también se disciplina al rebelde. Se restaura al pecador. Cuando las personas, los hijos, los esposos, esposas han caído en faltas, también el hogar sirve como un ente de restauración. Se alimenta al que tiene hambre, se viste al desnudo, y el hogar es un hospital porque se sana a los enfermos también. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Todo lo que ocurre en torno a nuestros hogares y a veces nosotros no nos damos ni cuenta, hermanos, porque estamos sumidos en una, ¿cierto?, tornamesa que gira y gira. Pero fíjense todas las cosas que ocurren en el seno de su familia y en mi familia. Qué tremendo. En el hogar, hermano, es el lugar donde se desenvuelven los roles y las relaciones adecuadas. El hogar es el campo de instrucción para todas las generaciones, para todas las nuevas generaciones. Eso es lo que dice Philip, ¿cierto? Este hombre Lancaster. Yo no lo pronuncio muy bien, así que yo le chamullo para allá, ¿no? Como ustedes no ven ahí cómo está escrito. Así. Pero también la Biblia, hermanos, nos enseña que la primera y más fundamental responsabilidad de educar a los hijos recae en los padres. Los abuelos, los líderes de iglesia, las escuelas pueden jugar papeles importantes, pero son los padres, es el padre y la madre,
sobre quienes recae esta responsabilidad y privilegio fundamental que hoy en día se está cuestionando y se quiere quitar. Ojo con eso, porque después no vamos a poder disciplinar a nuestros hijos. No vamos a poder contradecirlos, ni decirle qué es lo bueno y lo malo para ellos. Esto se viene muy pronto también. Pero la tarea principal de una madre y de un padre es educar a sus hijos y mostrar a Dios a sus hijos. A veces los hijos tienen una distorsión de Dios porque no ha sido bien modelada por los padres. Los hijos están perdidos algunos. Los hijos no quieren nada con Dios porque no han visto a su padre mostrárselo a través de su vida. Qué tremendo, ¿ah? No han visto a su madre ser una mujer piadosa. No han visto a su padre ser un hombre fiel, sino por el contrario. Y es por eso que los hijos tienen una distorsión de quién es Dios. Porque no lo han visto reflejado en la familia. Esto es grave, hermanos. Cuando los padres caminan con Dios abiertamente delante de su familia e instan a sus hijos a seguir al Señor, entonces estos tienen oportunidad de experimentar a Dios como una realidad viva en sus vidas. Pero si no pasa eso, entonces no tendrán la oportunidad hasta que Dios tenga que salirles al encuentro, ¿verdad? Y ya muchas veces es en muy avanzada edad. Y se pierden la belleza de Dios, la justicia de Dios, ser formados por Él, por sus principios. Vienen todos agrietados. Hay una canción que dice, ¿cierto? Por ahí, sumérgeme, parece que he andado por el mundo y he vuelto todo desgastado, harapientos. Vuelven a Dios. Dios sale a su encuentro para restaurarlo. Si teniendo nosotros como padres la responsabilidad de formarlos y de mostrarles la belleza y la justicia de Dios. Bueno, Dios creó la familia para ser una comunidad de enseñanza y de aprendizaje acerca de Dios y de la piedad. A los padres les dice lo siguiente, en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8. Estas palabras que yo te mando hoy, es decir, mis caminos, mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos, estarán primeramente en tu corazón. Y luego diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta instrucción, hermanos, que habla aquí el Señor a los padres, esta instrucción ha de ser más que un mero conocimiento mental, debe ser aplicada en la familia. Debe ser aplicada aquí en la iglesia, debe ser aplicada en la sociedad, en la comunidad. Porque la meta es que el compromiso de los padres con Dios y con su palabra, es decir, cuando un padre se compromete con Dios, cuando un padre se compromete a seguir la palabra de Dios, a sujetarse a ella, la meta de él es que esa experiencia de vida con Dios pase de su corazón como padre al corazón de su hijo. ¿Cuánto hemos influido en la espiritualidad de nuestros hijos? ¿Cuánto? Y esto solo puede suceder, hermano, de traspasar toda esa experiencia en el contexto de una relación íntima de discipulado con los hijos. Es decir, yo tengo que apegarme a ellos y caminar con ellos en sus procesos y transmitirle
la experiencia cristiana que hemos tenido. De tal manera que ellos tengan ciertas luces para dónde caminar, para dónde decidir en la vida. Se manifiesta, en todo momento debe manifestarse en discipulado íntimo. Desde que uno se levanta hasta que se acuesta, y en todo lugar, en la casa y en el camino. Cuando sales de vacaciones, cuando vamos a votar, etc. En este contexto, hermano, la Biblia debe ser, obviamente, el currículum que nosotros ofrezcamos a nuestros hijos. En el discipulado que nos hagamos con ellos, la Biblia tiene que ser su contenido, el principal, su doctrina, y no solamente que quede en una teoría, sino que su aplicación a todas las esferas de la vida. Es decir, tenemos que juntos caminar para aplicar la vida, para aplicar la palabra de Dios, la doctrina de la palabra de Dios a nuestra vida. Fíjense, por último, ya voy a ir terminando. Esto me quedan 3 veces más decir lo mismo. El Salmo 127 dice, del 4 al 5, dice que los hijos son como flechas en las manos del guerrero. ¿Se acuerda de ese salmo, verdad? Así son los hijos, como flechas en las manos del guerrero, esperando. Los hijos son flechas en las manos del guerrero, de los padres, porque allí están esperando, ¿cierto?, ser preparados, entrenados, dirigidos y lanzados para cumplir su propósito de llevar la gloria de Dios a las diferentes esferas sociales. Entonces, el desafío de los padres cristianos es preparar una aljaba bien abastecida de flechas, de hijos. Contra más hijos tenga, mejor. No es peor, es mejor. ¿Hay alguien aquí que se va a casar? ¿O que está buscando para casarse? Tenga esto en mente. Herencia de Jehová son los hijos. Tenga hijos. Si Dios se los da, téngalos con gozo, con alegría. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque con estas flechas que usted lanza como sus hijos como flechas al mundo, a las diferentes esferas sociales, lo que usted está haciendo es extendiendo el reino de Dios, si los ha criado piadosamente. Está extendiendo el reino de Dios, donde quiera que ellos vayan. Este es uno de los mayores privilegios de la paternidad. Cuando los padres preparan a sus hijos para ser discipulados, discípulos de Jesús, los hijos harán lo mismo con sus propios hijos y los nietos y por muchas generaciones más. Porque esto es una herencia, traspasamos una herencia de vida. El Salmo 112, verso 2 dice, poderosa en la tierra será la descendencia, las generaciones de los rectos será bendita. Imagínense. Usted, su herencia, su descendencia será bendita. Bueno, ¿está de acuerdo con Dios en esto? De ser no solo padre, sino ser maestro de su hijo y de su hija, para formarlos como hijos e hijas piadosas y piadosos. Y quizás ya no tiene hijos en su casa, pero nunca es tarde, nunca, para poder no solo ser padres, sino también ser alguien que discipule al hijo o a la hija, alguien que sea el maestro de ellos. Bueno, tenemos que pedirle al Señor, cierto, que nos muestre las áreas en las cuales hemos nosotros delegado inconscientemente nuestra autoridad y nuestra responsabilidad muchas veces.
y la hemos delegado a la iglesia, la hemos delegado a los colegios, al Estado, porque no hemos querido asumir la responsabilidad de no solo ser padres, sino también ser maestros, para educar y para formar, forjar, instruir, preparar a nuestros hijos. Quiero terminar, ahora sí que voy a terminar, con la historia de Jonathan Edwards, 1703 y 1758. Ese hombre que está ahí, ustedes lo ven. Este hombre destaca entre los teólogos, pastores e intelectuales que se han entregado o que se entregaron por Estados Unidos. Jugó un papel esencial en el primer gran avivamiento que se levantó allá. Fue autor de muchos libros, predicó incontables sermones e inspiró, hermanos, a generaciones de misioneros. Y todavía sigue inspirando por sus escritos. Con todo, hermano, el currículum que él tenía, con todo su mayor legado, escúcheme bien, su mayor legado lo comparte con su esposa Sara, dice el historiador. ¿Y saben cuál fue su mayor legado? Fue la asombrosa influencia que ejerció su descendencia para transformar Estados Unidos. Jonathan Edwards y Sara, su esposa, son un ejemplo claro de cómo Dios puede usar la descendencia de una familia para bendecir a toda una nación. En el periodo de 150 años, dice la historia de este hombre, de este matrimonio de Jonathan y Sara salieron, no se lo escribí ahí, pero se lo voy a recitar aquí. Salieron 13 rectores de universidad y 75 catedráticos, 100 abogados y 30 jueces, 76 médicos, 3 senadores de los Estados Unidos, 3 gobernadores de estados, 3 alcaldes de ciudades importantes y un vicepresidente de los Estados Unidos. Líderes de la banca, el comercio y la industria. Y más de 100 misioneros transculturales. Esa fue la herencia de la descendencia de ese hombre. Yo, hermano, me metí al suelo a llorar. Y es tremendo. El impacto. Esta clase de influencia, hermanos, que moldeó toda una cultura, no ocurrió por accidente. Fue fruto de un matrimonio edificado sobre las enseñanzas de las Escrituras. Es fruto de eso. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo? ¿Cuál es el grado de influencia y de impacto que tendrá nuestra descendencia en nuestra sociedad, en nuestra nación? Un matrimonio, hermanos, o una familia que adoptan esta visión, sabe que sus hijos representan la misión más importante de su vida. No crea que criar, de formar, de acurrucar, de perdonar, de alentar, de socializar con sus hijos es una pérdida de tiempo. No piense eso. Dedicarle tiempo. Porque los hijos son el regalo del Señor y como flechas en las manos del guerrero. Están, mientras tú los puedas tener, prepáralos. Porque después serán lanzados y alcanzarán lugares de influencia que tú y yo jamás hemos pensado alcanzar. Y con ese propósito Dios creó la familia.
para que a través de su descendencia sea llena la tierra de su gloria. Hermanos queridos, las familias cristianas tenemos el deber de levantar una generación de hombres y mujeres piadosos, creyentes, compasivos, que reflejen la gloria de Dios, que sean siervos, que conquisten todas las esferas de la sociedad. Hacia allá tenemos que lanzarlos, armados, preparados, ungidos, porque ellos son los que van a llegar a los lugares donde nosotros jamás llegaremos. Tenemos que levantar una generación como esta, que establezca el reino de Dios en todas las esferas sociales. Y fíjense, para la sanidad de la nación. Para la sanidad de la nación. Si no hacemos eso, nuestra nación está en peligro, porque está siendo tomada por diferentes ideologías anticristianas. Y quiero recordarles lo que dijo Teodoro Cuyler con respecto a estas mismas elecciones. Poco me preocupa quién lleve el gobierno. Será siempre lo mismo, del lado de que sea. Me preocupa más cómo estamos rigiendo nuestras familias. Me preocupa más quién está adoctrinando a nuestros hijos, porque son ellos los que van a gobernar el futuro. Les voy a invitar a ponerse de pie, queridos hermanos. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por la palabra. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por la familia. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por el matrimonio. Vamos a dar gracias a Dios por nuestros hijos, por nuestras hijas, por los niños que están aquí a nuestro alrededor. Porque a través de ellos pueden ser transformadas nuestras naciones. A través de ellos se podrá llenar esta tierra con el conocimiento y la gloria de Dios. Y si tú no tienes tus hijos aquí, alza tu voz al Señor para bendecirlos a donde quiera que estén. Y si tú crees que necesitan ellos volver a la casa del Padre, entonces ora y ruega al Señor para que los alcance, porque son herencia de Él. Y ellos son los instrumentos que Dios usará para transformar las sociedades, las naciones. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos abre la mente, el corazón, que nos llama, que nos desafía, que nos confronta muchas veces. Gracias, Señor. Gracias porque cuando tú hablas y hablas profundamente a nuestro corazón, es porque tú quieres, Señor, sacar lo mejor de nosotros. Es porque quieres transformarnos. Es porque quieres que nos volvamos a tus propósitos. Es porque quieres volvernos, Señor, a tus caminos, a tus planes, a tu voluntad soberana, perfecta y agradable. Y yo te pido, Señor, por los matrimonios y familias que hay aquí, que representan a tu iglesia, que representan a tu pueblo, y por aquellos que no están acá, por aquellos que están conectados. Yo te pido, Señor, que tú traigas la conciencia, que hagas una conciencia profunda en nosotros sobre la relevancia
de ser familias que creen en ti, sobre la relevancia de los planes que tú tienes con nosotros, que tú crees la conciencia de lo importante, Señor, de mantenernos firmes en tus caminos, que tú traigas la conciencia, Señor, de lo relevante que es, Padre amado, crear en medio de nuestra familia una cultura del reino, para que nuestros hijos, para que cada integrante de la familia sea lanzado como una flecha en las diferentes esferas sociales a este mundo y pueda manifestar tu gloria, pueda manifestar tu belleza, tu justicia, pueda manifestar, Señor, tu amor, tu compasión en los lugares donde podamos estar, podamos habitar. Señor, haz de estas familias, de esta iglesia, con una visión que traspase estas paredes. Que miremos, Señor, a las nuevas generaciones que tú las usarás para llevar tu gloria y tu conocimiento a lugares donde nosotros no iremos. Ayúdanos a ser responsables sobre eso. Ayúdanos, Señor, a cumplir estos compromisos que hacemos en el corazón en esta hora. Y ayúdanos, Señor, a ser reflejo de tu gloria en este mundo, en esta sociedad. Señor, gracias. Bendice, Señor, a tus hijos, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. El camino nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la intimidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor.
gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos amas. Porque tu amor nos mantiene, nos sostiene, porque gratuitamente, por gracia, por amor a tu pueblo, tú nos entregas esto maravilloso que es el amor, que nos hace vivir, que nos hace respirar, que nos hace tener un sentido a nuestras vidas, Señor. Y es un amor que está al alcance de todo ser humano. Ayúdanos, Padre eterno, a poder transmitir este amor a quienes no lo han alcanzado aún, Señor. Ayúdanos a transmitir, Señor, que tú eres el camino, que tú eres la salvación de nuestras vidas hoy día, cuando hay tanta necesidad, cuando hay tanta hambre, Señor, cuando nuestras vidas están sin sentido. Tú nos dices que ahí está ese amor al alcance de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener este anhelo en el corazón, de conocerte y de buscar ese amor maravilloso que llena nuestras vidas. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorar. Lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor, quien me rescató, quien me limpió, quien me da vida eterna. Su sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. ¿Quién me separará de tu infinito amor? Demostrado por mí en la cruz, todo lo tengo en ti y no me perderé. Eres suficiente para mí, Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti, ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Condenación, Dios me justificó. Oh, Cristo por mí murió, todo lo entregó y el cielo acercó para darme eterna salvación. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti, ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura.
Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Cristo, tu amor me alcanzó, en tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti, ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Temuco Poniente presentó su culto dominical familiar. Les esperamos en una próxima oportunidad a través de Zoom o YouTube. Dios les bendiga.